Ok, bueno, vamos a empezar a ver los detalles que tiene Photoshop, digamos, como para editar una imagen. Lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Es cómo está compuesta la imagen, digamos, en Photoshop, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las imágenes tienen, digamos, varios elementos que la componen. Por eso les decía la clase pasada, o bueno, alguna de las clases pasadas, que hablar de calidad de la imagen por el número de píxeles, en realidad es un concepto como muy vago. ¿Por qué? Porque la calidad en una imagen podríamos medirla o podríamos eh, no sé, evaluarla en términos de otros muchos factores, como por ejemplo la toma o la exposición, el encuadre, ¿no? Entonces, eh, bien, para ello conviene aclarar, ¿no? Que la imagen, o sea, la imagen digital, digamos, ¿no? Que son los valores más importantes que tendría para poder realizar una edición, es, por un lado, el color, ¿no? Para ello, pues bueno, es importante entender cómo funciona el color dentro de Photoshop y por otro lado, es cómo está compuesto eh, los elementos, ¿no? Entonces, hay tres elementos que componen una imagen digital. Digo, también lo podemos encontrar en una imagen análoga, ¿no? Pero son las luces, ¿sí? Es, por otro lado, las sombras, ¿sí? Y por otro lado están los medios tonos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos aquí? Pues bueno, obviamente los elementos que son más claros, ¿sí? Estarían siendo las luces, ¿sí? En inglés lo vamos a encontrar así como highlights, ¿no? Y tenemos las sombras, ¿no? Que son los elementos que la imagen, donde la imagen tiende más a negro o negro. O sea, la luz es cómo va la imagen hacia el blanco absoluto, las sombras es cómo va la imagen al negro absoluto y todo lo que sucede en medio son los medios tonos, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos corregir, digamos, una imagen, nosotros tendríamos que partir o empezar por analizar dónde hay un problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, uh, la imagen tiene un contraluz, ¿no? ¿Sí lo ven? Hay un contraluz. Por lo tanto, el sujeto, ¿sí? Está oscuro. Está subexpuesto, ¿sí? Y estas áreas pues tienen como la exposición correcta, porque eso sucede en las cámaras. ¿Cómo solucionaríamos este problema sin utilizar Photoshop? ¿Qué harían ustedes? Tomarla del otro lado, ¿no? Para que la luz le dé a la niña. Tomarla del otro lado, pero pues bueno, entonces vas a tener ya no una vista del mar, sino otra cosa, ¿no? El restaurante ahí del otro lado, ¿no? ¿Sí? Cambiar los parámetros de la cámara, ¿no? O sea, ajustar el ISO, el diafragma y todo. Exactamente, cambiar los parámetros de la cámara, que todas las cámaras reflex tienen un botoncito, ¿sí? Que tiene como un más y un menos dividido, ¿sí? Y ese es para ajustar los pasos en la exposición, ¿sí? La otra sería, habría otra solución. ¿Cuál sería?
La velocidad del obturador, no sé, para que no agarre tanta luz, Ah, súper baja. mm, no, no tanto. O sea, hay una más. ¿No? Ni idea. Pues flash de relleno. Sí, o sea, el flash no es nada más para fotos en la noche. ¿Sí? El flash lo que va a hacer es que nos va a iluminar, ¿sí? Y obviamente, pues lo que está atrás no va a afectarse, digamos, ¿no? Entonces, el flash de relleno siempre es una buena opción y también hay manera de configurarlo para que el flash sea de relleno, o sea, sea nada más o sea, no el flashazo completo, porque entonces también la niña va a aparecer toda, como polvorón, ¿no? O sea, va a quedar toda blanca, o sea, con una sobreexposición, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si ya no lo logramos con la toma, pues entonces está Photoshop, ¿sí? Y entonces, nosotros aquí arriba, en imagen, ¿se acuerdan que ya habíamos visto cómo modificar el modo de color, ¿no? O sea, la profundidad de bit, ¿sí? De la imagen en su totalidad. Pero aquí abajo, nosotros tenemos un menú que dice ajustes, ¿sí? Estos ajustes, si se fijan, están divididos así como en varios grupos, ¿sí? Cada uno de estos grupos más o menos va a controlar los mismos aspectos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando prácticamente de exposición, aquí estamos hablando prácticamente de color, aquí estamos hablando de simulación, modos de color, ¿sí? O sea, de estos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de imágenes HDR y, bueno, algunos aspectos que tienen que ver con simular patrones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Lo primero entonces que nosotros podemos manipular en una imagen es el brillo y el contraste, ¿sí? Y aquí nos va a aparecer o sea, un elemento, bueno, si se fijan, todos estos valores estaban presentes, o sea, a la hora de que jugaron ustedes con la imagen en crudo, ¿sí? Se encontraron con todos estos valores, ¿cierto? Y a lo mejor, bueno, o sea, la idea yo lo que les había dicho, bueno, jueguen con eso y a ver qué consiguen, ¿no? Ok, ahora, fíjense bien. Obviamente esto solamente va a afectar estos dos valores. Por un lado está el brillo, que si yo aumento el brillo, ¿sí? Pues efectivamente voy a conseguir que la niña se visualice correctamente, pero pues le doy en la torre al fondo, ¿no? Porque entonces ya no tenemos medios tonos en el cielo, ¿sí? Ok. Y, o sea, y obviamente si le bajo el brillo, pues entonces la imagen se obscurece por completo, ¿no? Por otro lado está el contraste, que es justamente como esta parte eh, esta parte donde se acentúan estos dos valores que les decía, ¿no? O sea, les decía, bueno, hay sombras y hay luces. Si yo aumento el contraste, los dos valores se van como a su máximo, digamos, ¿no? Y entonces, si yo tengo elementos, o sea, si yo tengo sombras que en realidad son grises, pues se van a convertir en negro absoluto. Y si yo tengo elementos que son un blanco no absoluto, pues se va a ir al blanco absoluto, ¿no? Si yo bajo el contraste, pues prácticamente todo se nos va a ir como a medios tonos, ¿no? O sea, no vamos a encontrar por ahí un blanco absoluto, ni vamos a encontrar un negro absoluto, o va a estar como muy perdido. No sé si me siguen con eso, ¿no? Entonces, pues obviamente los valores que tiene la imagen aquí, si yo bajo el contraste, pues bueno, más o menos logro que la niña pueda verse más o menos bien,
pero no es lo que estaría buscando. Obviamente Photoshop tiene, ¿cómo se llama? Algoritmos que nos van a dar un ajuste de pronto automático y entonces dice, bueno, necesitamos subir el contraste poquito, ¿no? En esa decisión que tomaría Photoshop, pero bueno, no es lo que queremos, ¿no? Entonces, vamos a cancelar. Por otro lado, tenemos esta opción de niveles, ¿sí? Y en los niveles nos va a aparecer un histograma. Aquí está el histograma. Este histograma nos va a representar justamente cómo están los valores, ¿sí? Y entonces, fíjense bien, tenemos aquí, en este que está representado con un triangulito, con un indicador como gris, digamos, o sea, que sería como el más oscuro de los tres. Aquí están representadas, ¿sí? Las sombras. Aquí están representados los medios tonos y aquí están representadas las luces, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Obviamente, estamos hablando de que hay pasos, ¿sí? O sea, del blanco al gris y del gris al negro, o sea, del tono más medio al negro, pues hay una serie de valores. Si yo dejo un espacio mayor para los blancos, o sea, para las luces, y un espacio menor para los negros o para las sombras, pues lo que voy a conseguir es justamente aclarar un poco. Y bueno, si se fijan en la imagen, se aplanó como un poco, ¿no? O sea, yo puedo aumentar el valor de los negros, que aquí me dice que están en su nivel como más alto, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo tener una imagen, pues más o menos más contrastada, aunque de todas maneras, pues aquí ya se me empieza a aclarar el cielo. ¿Sí lo ven? Obviamente hay opciones que pues nos dan, digamos, como presets, ¿no? O sea, como opciones preestablecidas, ¿no? Donde yo puedo decir, bueno, a ver, búscame una cosa que sea más oscuro, aumenta el contraste un valor, aumenta el contraste 2, aumenta el contraste 3, aclara las sombras, ¿no? Que sea todo más claro, ¿no? Que los medios tonos sean más brillantes, que los medios tonos sean más oscuros, o yo puedo hacer un valor ahí, digamos, como por defecto, ¿no? O sea, yo puedo guardar ciertos valores y ponerle aquí que lo guarde y tener ya un preset personalizado que posiblemente pueda estar utilizando en otras ediciones, ¿sí? Entonces, ahí está. Yo puedo ajustar, obviamente, también los valores generales de la imagen en términos binarios, ¿no? O sea, al negro o al blanco, ¿no? Entonces, ¿sí? Lo blanco, o sea, lo más blanco, el valor más blanco, pues bueno, lo puedo convertir en algo mucho más gris, ¿no? Hasta llevarlo a negro. Y eso es como para hacer un ajuste global de la imagen sin tomar en cuenta el asunto de los medios tonos. ¿Sí? Ok. Entonces, siguiendo con estos ajustes, yo tengo aquí uno que son las curvas, ¿sí? Las curvas me va a editar, pero en términos o sea, yo puedo editar los valores globales, o sea, las imágenes ya habíamos dicho que las íbamos a editar siempre en RGB, ¿sí? Y este panel digamos, nos permite hacer esa edición, ¿sí? Con los valores globales, pero también nos permite editar por separado cada uno de los canales. Es decir, si yo quisiera editar solamente lo que es rojo, pues yo podría editarlo solamente los rojos, ¿sí? Y entonces
pues la imagen tendría una afectación porque tenemos sombras, medios tonos y luces, ¿no? Entonces, ahí estamos afectando la curva original, ¿no? Y entonces yo podría editar lo verde nada más, en otro sentido, y podría editar lo azul, ¿sí? Y aquí ya estoy realizando una acción, pues un poco más compleja, ¿no? Lo voy a cancelar. Nos vamos a curvas, ¿no? Y pues obviamente yo puedo ir ajustando, ¿no? O sea, para ir pasando. ¿Sí? E ir tratando. Obviamente, pues bueno, yo puedo hacer un relajo aquí. Si tomo el pincelito, no como los nodos, y le empiezo a hacer como así, ¿no? Entonces, bueno, ya, ¿no? Ya tenemos ahí una imagen muy experimental, ¿no? Ahora, por otro lado, por otro lado, uh, quiero, no, mejor lo voy a cancelo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, yo puedo aquí tratar de encontrar, ¿sí? Como el punto más blanco, ¿no? Entonces vamos a suponer que el punto más blanco está aquí, ¿sí? Y entonces hay un ajuste, ¿sí? O sea, hay un ajuste. Sí, bueno, el punto más blanco está en este punto, el punto más negro está aquí, ¿sí? Y el punto más medio va a ser este. Entonces, automáticamente, ¿sí? Photoshop eh, corrige la imagen, aunque, pues bueno, ya más bien, pues ya le dimos en la torre poquito, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, básicamente con esto nosotros podemos encontrar o podemos indicarle a Photoshop cuál es el valor más blanco, ¿sí? Y cuál es el valor más, eh, más negro, ¿no? O sea, si yo hago esto, aquí estoy encontrando, este es el punto más blanco, ¿sí? Aquí estaría el punto más blanco, ¿sí? Si yo hago esto, aquí estaría el punto más negro, ¿no? Ay, bueno, ya le puse en la torre porque, pero bueno, ¿sí? O sea, la idea es definir estos valores, ¿no? Y aquí hay un asunto muy importante. Cualquier modificación que nosotros hagamos a partir de este menú va a ser una modificación global, ¿sí? O sea, toda la imagen va a estar afectada, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, el tema para esta semana, ¿no? De acuerdo al Brightspace, es edición no invasiva, ¿no? Entonces, de lo que acabamos de ver aquí, ¿sí? Bueno, ahorita vemos exposición. Bueno, de una vez. La exposición es
igualando un poco los valores que viene la cámara, ¿no? O sea, si yo a la exposición le bajo 2 pasos o le subo 2 pasos, ¿sí? Pues bueno, estamos ahí. O si hacemos yo voy a poner 0, y aquí le vamos a poner un desplazamiento o un desplazamiento menor, y ya, o sea, perdimos a la niña, ¿no? ¿Sí? Y si se fijan, también aquí nosotros tenemos justamente estos 3 valores para decir, ok, bueno, estos son, vete a las sombras completamente y vete a los blancos absolutos, ¿no? Y los medios tonos, pues los tenemos por aquí, digamos, ¿no? O sea, lo que me interesa es la piel, ¿no? Ahora, como les digo, si yo le pusiera OK, toda la imagen sufriría esa modificación, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer una edición no invasiva, es decir, con este elemento, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tengo brillo, contraste, niveles, curvas y exposición. Me voy a ir aquí a niveles y voy a hacer un ajuste, ¿no? Como le habíamos hecho. Y ahí está. ¿Sí? Y listo. O sea, la imagen ya se modificó. ¿Sí? Pero no es una edición invasiva. O sea, es decir, el archivo, la imagen, no sufrió modificación. Yo lo tengo aquí. Este es mi menú de capas. Y este menú de capas me indica, me da toda la información de las capas dentro de Photoshop. En este caso, solamente tenemos una capa, que es la capa pues de la imagen. Y se ha generado una nueva, ¿sí? Se ha generado una nueva, lo voy a repetir, voy a eliminar esta. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo aquí, en este botoncito que es como una, ¿no? Dice, crear nueva capa de relleno o ajuste, aquí está. Entonces yo le puedo decir, bueno, vamos a utilizar niveles, ¿sí? Y hacemos la edición que habíamos puesto, ¿sí? Y ahí está. Aquí se generó una nueva capa que tiene esta información. Si yo quisiera editarla, pues yo la puedo modificar, ¿sí? De la otra manera no podría editar, ¿sí? O sea, los valores que puse son los valores definitivos, pero en este caso sí se puede editar. Puedo dejar de visualizar el efecto, puedo volverlo a visualizar, ¿sí? Y puedo editarlo cuantas veces sea, ¿no? O sea, yo quiero aquí ahora trabajar sobre los verdes, ¿sí? Y ahí está la imagen, pero la imagen, o sea, la capa no sufre modificación, ¿sí? Entonces, esta parte de las capas es muy importante y deben ser súper cuidadosos con ¿cómo decirlo? Tienen que ser súper cuidadosos con el uso de las capas. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, yo voy a tomar otra vez la imagen, esta misma imagen, y la voy a poner aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían decir, bueno, yo ya la edité y por más que le cambio, no me hace caso. Pues sí, no nos hace caso porque la imagen hasta arriba sigue siendo la imagen que no está modificada. Si yo la dejo de visualizar, me va a aparecer la imagen visualizada. Ahora, este control afecta a todo lo que hay abajo. O sea, si yo muevo esta misma imagen, esta misma capa aquí abajo y la visualizo,
la modificación se va a hacer también a esta. O sea, si yo dejo de visualizar esta, pues aparentemente no hay cambio. ¿Por qué? Pues porque las dos imágenes son la misma. Pero las dos imágenes que hay aquí abajo están siendo afectadas por esto. Entonces, ojo, ¿no? Porque si queremos editar algunas otras cosas, pues bueno, no lo vamos a poder hacer, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, nada más como para aclarar un poco aquí está la goma. ¿Sí? O sea, si yo quisiera conservar, ¿no? O sea, como está la niña, pues lo que estoy haciendo ahorita es hacerle un agujero, ¿no? A la imagen para que me aparezca. Es muy burdo lo que voy a hacer, pero bueno. Para que me aparezca la imagen. ¿Sí? Entonces, bueno, esta la voy a eliminar. Entonces, ya sabemos que hay un método invasivo, que es hacerlo directamente desde acá, o sea, no es que tengamos que hacerlo por el método invasivo o el método no invasivo siempre, ¿no? Sino va a depender de los resultados que ustedes quieran conseguir, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo aquí, ya vimos exposición. Ahora, nos vamos a esta sección que dice la primera opción, intensidad, ¿sí? Entonces, nos va a marcar qué tan intenso queremos el color, ¿sí? O sea, esto se va así como a súper fosforescente y se va a menos marcado. A ver, alguien dígame qué es la saturación, hablando de color, ¿no? Y si no me contestan, le llevo el video a Lucy. Cómo va tendiendo a gris, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo desaturo una imagen, la voy a convertir en escala de grises, pero sigue siendo RGB. ¿Sí me explico? O sea, el archivo sigue siendo RGB, no lo estamos convirtiendo a escala de grises. O sea, la manera en que los píxeles se van a representar, no, o sea, la profundidad de bit sigue siendo RGB, ¿sí? Entonces, pero si yo saturo, pues me voy hasta el valor. Y si aparte le subo la intensidad, pues ya tengo ahí unos colores que pueden salirse incluso de la gama, ¿no? Esto difícilmente lo podríamos, digamos, como imprimir, porque nos daría unos valores que salen, digamos, de la gama de impresión, ¿no? O sea, porque dependen solamente de esta condición lumínica, ¿sí? Entonces, bueno, si yo quiero, pues, dar una imagen de saturar, ¿no? Los colores, pues bueno, aquí tengo. Entonces, este segundo grupo, pues tiene que ver más bien con la corrección de color, ¿sí? O sea, nosotros podemos corregir el color y entonces aquí tenemos estos valores, ¿sí? Acuérdense que, y aquí está representado, ¿no? Acuérdense que así como la imagen está compuesta de brillos, sombras y medios tonos, el color está compuesto de estos tres valores: tono, saturación y brillo, ¿sí? Donde ya saben ustedes que el tono representa los colores posibles, ¿no? O sea, no hay más. Vamos de los rojos a los violetas. O bueno, en este caso, de los rojos a los rojos porque es un círculo, ¿sí? Y entonces, más o menos cada 30 grados yo tengo un cambio de color, ¿sí? 30 grados, 60 grados, ¿sí? 90 grados, ¿sí? 120 grados. Ay, no le borré. 120 grados, ¿sí? Estoy teniendo
un cambio de los colores posibles, ¿no? O sea, el tono son los colores que existen, ¿no? O sea, rojo, verde, amarillo, cian, magenta, azul, ¿no? O sea, esos son los colores. Podemos conseguir los demás colores, no sé cómo, o sea, digamos, el rosa no es, o sea, no es un color que exista, ¿no? Sino es rojo, pues, digamos, como desaturado, ¿no? ¿Sí? Y con la iluminación aumentada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, yo puedo modificar a la imagen el tono, la saturación y la luminosidad de la imagen. Entonces, también puedo obtener, pues, unas cosas, pues, como muy locas, ¿no? Porque estoy modificando y también puedo modificar cada uno de los canales, o sea, puedo modificar, eh, lo voy a... Puedo modificar solamente, por ejemplo, los rojos, ¿no? Entonces, los rojos les voy a quitar saturación solamente a los rojos, ¿sí? Y les voy a aumentar la luminosidad. Allí está, ¿no? Y entonces, lo que tenemos, lo que conseguimos, pues fue una cosa muy descolorida, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer ahí unos virados extraños y entonces obtener esta, ¿no? A los magentas. Obviamente también aquí tenemos varias opciones por defecto, ¿no? Los cianotipos, ¿no? Cuando yo estudiaba hice cianotipias, que es pues una forma como de impresión de imagen que se hace con cianuro, ¿no? Entonces, pues te queda la imagen así como azulosa, como verdosa, ¿no? Entonces, bueno, aumentar la saturación, aumentar estilo antiguo, sepia, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues nosotros podemos hacer corrección en el color, ¿sí? Equilibrio de color, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos otra vez los colores posibles, o sea, los tonos, ¿no? Cian, magenta, amarillo, rojo, verde y azul. Y entonces yo puedo realizar desplazamientos, ¿no? Entre los magentas, o sea, lo magenta, quitarle su paso a verde y hacerlo más magentoso, o más azuloso, o más cianoso, ¿sí? Pero aquí yo puedo editar, ¿no? O sea, aquí lo que hice fue editar los medios tonos, pero aquí yo puedo editar para que las sombras o para que la luz, la iluminación, esté de esta manera, ¿no? Y entonces, pues ahí voy a obtener resultados diferentes, ¿no? Obviamente, bueno, pues tenemos esta parte que es convertir una imagen a blanco y negro, ¿no? O en escala de grises, pero cada uno de los canales modificándolo, o sea, es decir, todo lo que son cianes, ¿no? Que es lo que ocupa el cielo, por ejemplo, pues yo lo puedo oscurecer, ¿no? Para que se note más. Y los rojos, que es lo que tiene, por ejemplo, la niña en su playera, pues los puedo aclarar un poquito más, ¿no? Y entonces conseguir, pues, una imagen completamente diferente, ¿sí? Que tiene que ver con convertir, ¿no? O sea, como desaturar, pero ir desaturando por canal. No sé si me siguen con eso, ¿no? Entonces, bueno. Otra es este filtro de fotografía, que es como si ustedes a su cámara le pusieran una lentilla de color, ¿no? No sé si ustedes se han fijado de pronto en las películas, ¿no? O sea, que, que, que hay algo raro que no les checa, ¿no? Que se supone que es el atardecer, ¿sí? Y que tiene como un filtro ahí naranjoso para que se vea como atardecer, pero dices, eso lo firmaron a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, no es atardecer, algo no checa. Entonces, lo mismo sucede aquí. Yo puedo ponerle, por ejemplo, un filtro sepia,
y entonces, dependiendo de la densidad del filtro, pues yo voy a poder, ¿no? Tintar, digamos, ¿sí? O de un color que yo, o sea, del color que yo quiera, ¿no? ¿Sí? O de los que yo tengo aquí como por default, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esos son así como truquitos, ¿no? Este mezclador de canales, pues también está canal de salida rojo. Yo puedo poner aquí como diferentes opciones, ¿no? Le voy a dar por defecto, ¿sí? Y vamos, de todas maneras, estamos teniendo los rojos, los verdes, los azules, ¿sí? Que podemos acentuar o disminuir, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, como les digo, con la corrección de color. Consulta de colores. Esta es una opción relativamente nueva y si ustedes están trabajando con la última versión, ¿todos pudieron instalar Photoshop? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos son archivos, ¿sí? Si ustedes... y lo que va a hacer esto es que nos va a la imagen, ¿no? Como con perfiles, por ejemplo, esta, ¿sí? O sea, ya es un perfil predeterminado que ya está ahí, ¿no? O sea, ponemos aquí como si se tratara de una película Fuji, ¿no? ¿Sí? O sea, como de lo que ahora ustedes conocen como filtro de Instagram, ¿sí? Pues en realidad esos filtros que son como retro, pues obviamente tienen que ver con cómo se veían las películas, pues viejas, ¿no? O sea, por eso son como películas viejas, ¿no? Eh, y bueno, aquí tenemos otros aspectos que nos van a modificar la imagen en aspectos como únicos. Por ejemplo, invertir, ¿sí? Me va a poner la imagen en negativo. Y esto, pues, hace algunos años, ¿no? Tú podías escanear como tus negativos, ¿no? Entonces, cuando escaneabas el negativo, lo que tenías, pues, era una imagen así. Entonces, ya agarrabas tu Photoshop, le ponías invertir y, pues, bueno, ya te ponía la imagen como era, ¿no? Todavía, pues, hay estos escáneres de negativos, ¿no? Luego viene esta imagen de posterizar, que es un poco, ¿se acuerdan cuando vimos esto de modo color indexado? ¿Sí? Voy a hacer un zoom a la imagen. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo ajustes, posterizar, estoy modificando como los valores. ¿Sí se fijan? ¿No? Entonces aquí tengo prácticamente dos valores, ¿sí? Y entonces los valores intermedios, eh, entonces esto es como generar un indexado, pero dentro de una imagen RGB, ¿sí? Y luego tenemos el umbral, que esto del umbral es como tener, como cuando hicimos la imagen, la pasamos a mapa de bits, que era un alto contraste, ¿se acuerdan? Entonces, si yo tengo el umbral, pues entonces yo puedo convertir la imagen en alto contraste, ¿sí? Y pues bueno, con esto puedo hacer como un montón de cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre que voy a duplicar esta imagen y a esta de aquí arriba sí le voy a aplicar el umbral, ¿no? Y lo pongo así. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí esta capa se está modificando, pero la imagen de abajo sigue siendo la misma. Si yo le pusiera una mezcla
a ambas imágenes. ¿Se fijan cómo me aparece? ¿Sí? Porque una está encima de la otra, ¿no? Bueno, nada más era como para ejemplificar. Ok. Mapa de degradado, ¿sí? Nosotros podemos ponerle encima a la imagen un mapa de degradado, ¿sí? Lo podemos invertir y pues obviamente nos convierte la imagen como en un duotono. ¿Se acuerdan que habíamos hecho también el duotono? ¿Sí? Entonces, dependiendo el tipo de, ¿no? O sea, de gradiente que utilicemos, de gradación, me choca el término de degradado, lo odio, no debería de decirse degradado, porque degradado es cuando al coronel lo bajas a sargento, ¿sí? Sino más bien es una gradación, que es algo que se va dando por grados, ¿no? Entonces, pues fíjense, ¿no? O sea, yo puedo, y la verdad, pues es que el efecto es bastante mono, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, sobre la imagen, pues se acomoda todo eso. Y por otro lado, tenemos la corrección selectiva, que de nueva cuenta nos permite, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, los magentas aumentarlos, disminuirlos, dependiendo el tipo, o sea, dependiendo el canal que nosotros estemos editando. Yo voy a editar los verdes y a los verdes los voy a volver más de esta manera y solamente los verdes se estarían como afectando. La verdad es que no hay muchos verdes más que aquí, ¿no? Y como por acá, ¿no? Ok. ¿Qué hora es? Ok. Tenemos este elemento que son sombras e iluminaciones, ¿sí? Que si se fijan, ya le dimos al filtro, o sea, ya le dimos a la opción que nos corrige, ¿no? Aquí está. Si le pongo sombras e iluminaciones, pum, me da en automático y aquí ya tengo corregido la imagen. ¿Sí se fijan? O sea, ahora sí, toda la imagen está visualizándose correctamente. Voy a ver, paréntesis de esto de la corrección de color. Nosotros tenemos un historial. Photoshop va generando un historial, ¿no? Que son como, o sea, si nosotros le ponemos Command Z, solamente me va a regresar uno. Pero si yo quisiera regresarme más pasos, aquí me va guardando o sea, todo lo que he hecho, aquí me lo va poniendo, ¿no? Entonces, si yo quisiera regresar a la opción así, donde no hice nada, porque a veces la regamos tanto que necesitamos irnos así como al principio, y en lugar de volver a abrir el archivo, ¿no? Pues le pongo, llévame al principio, ¿no? Entonces, aquí está, o sea, para que vean que nada de lo que hemos hecho antes ha afectado la imagen, ¿no? Y entonces le pongo aquí sombras e iluminaciones, y ya, solito y en automático, me hace, no siempre funciona, ¿eh? O sea, no siempre funciona, así como como a la primera, ¿no? Eh, ahora, tenemos esto de tonos HDR, ¿sí? Que a fin de cuentas también es un poco, podemos utilizar como, ¿no? Y entonces no sé si han visto estas imágenes. Vamos a hacer un ejercicio de HDR más adelante, ¿no? Ok, entonces, bueno. Ahora, por último, estas opciones nos indican, bueno, voy a desaturar, o sea, la imagen la desatura, la convierte en escala de grises. La siguiente opción nos iguala el color y esta opción es muy interesante porque igualar el color, voy a, voy a poner esta imagen. Esta imagen la voy a abrir aparte, ¿sí? Entonces tengo esta imagen y tengo esta imagen.
están abiertas en archivos diferentes. Ni siquiera están en capas. ¿Sí? Entonces yo me voy aquí a igualar color. Entonces le voy a decir que quiero que esta imagen que estamos editando aquí se iguale a la otra imagen que tengo aquí abierta. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, toma los valores de esta imagen y más o menos trata de reproducirlos acá, ¿no? Digo, obviamente, pues no, o sea, no estamos hablando como del mismo elemento. Ahora, ¿qué pasaría si yo a esta imagen le hago al revés, ¿no? Igualar color, pues ponme a la niña, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, si se fijan aquí se afecta un poco la imagen por los valores, pero Photoshop trata, ¿sí?, de más o menos la paleta de color que hay aquí, ponerla acá, ¿sí? Es una chulada, pero bueno, no siempre tenemos como resultados buenos, digamos, ¿no? Por otro lado está reemplazar color, que esto de reemplazar color también es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar aquí con mi goterito, puedo seleccionar, por ejemplo, este, ¿sí? Y entonces yo puedo empezar a modificar todo lo que yo seleccioné, ¿sí? O sea, todos los rojitos, todo este color se va a reemplazar por esto que yo estoy seleccionando acá. ¿Sí? Digo, obviamente hay que hacerlo con cuidado, porque si no vamos a tener estos resultados medio chafas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo de esta manera puedo reemplazar algún color, ¿no? O sea, por ejemplo, el azul. Este azul yo lo voy a reemplazar de esta manera. ¿Sí? Pero además, si yo le pongo el más, puedo tomar otro azul de los de acá. ¿Sí? Y otro azul de los de acá. ¿Sí? Y entonces todos esos valores que son azules los voy a cambiar por el color que yo quiera acá. ¿Sí? Y puedo irle aumentando, ¿no? O sea, por ejemplo, este azul también que está aquí, puedo irlo aumentando aquí con este goterito más. ¿Sí? Ok. Y ya por último tenemos este que es ecualizar, ¿no? Pensemos que la imagen tiene valores como un ecualizador de sonido, ¿no? Entonces yo le pongo ecualizar y en automático también me da un valor. Que si se fijan, también es un valor correcto. Ojo, no siempre funciona, dependiendo cómo se haya hecho la toma, ¿sí? O sea, no todas las imágenes las podemos ecualizar, porque por ejemplo, esta pensaríamos que ya está ecualizada. Si yo le pongo ecualizar, pues miren, ¿no? O sea, la imagen, pues, ¿no? Si yo le pongo aquí esta de sombras e iluminaciones, ¿no? Bueno, ahí hay una ligera corrección como importante, ¿no? O sea, de cómo estaba a cómo está. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora, lo importante es que también muchos de estos, no todos, muchos de estas opciones las vamos a poder hacer en, ¿cómo se llama? Illustrator. No, no en Illustrator. O sea, en esta opción de no invasivo. A capa de ajuste o algo así. Exactamente, aquí. ¿Sí? Bien, entonces, pues ahí está como la opción.